Bueno, pues vamos con nuestro siguiente caso. Aquí ya tengo las hojas. Aquí está. La exposición de Axel Kaiser. Notas personales sobre el Festival de la Libertad organizado por la Universidad de la Libertad de Ricardo Salinas Pliego, participación de Axel Kaiser. Por Héctor Rosales, 18 de noviembre de 2025. Bueno, él su exposición, que además son exposiciones que tienen que ser algo breves, algo rápidas, construyó su argumentación o su discurso a partir de la idea de los parásitos mentales, citando al autor ateo y agnóstico furibundo anticatólico Richard Dawkins, este fanático de la ya muy desacreditada teoría de la evolución. Y bueno, dice, lo utilizó estos argumentos contra los fanáticos. O sea, para él los parásitos mentales son los fanáticos. Aseguró que son personas que rechazan los hechos más evidentes y las explicaciones más lógicas y de sentido común son rechazadas por los denominados fanáticos. Puso en la misma categoría de fanáticos a fanáticos religiosos, socialistas y nacionalistas. No le dio tiempo de explicarlo a grandes rasgos, pero yo les podría decir que utilizar la palabra religión o religioso es un error. Para darle una connotación negativa tendríamos que hablar de un fanatismo sectario. El fanático sectario es el que tiene un líder que considera que no se puede equivocar en ningún momento. Eso no hay en el catolicismo porque nosotros sabemos que el Papa es un hombre y que puede pecar, aún así se le respeta, como sucesor de San Pedro. El socialista también es un fanático peligroso porque su sistema solamente genera miseria y ha generado miseria en todas partes del mundo y él sigue rechazando esos hechos. Y los nacionalistas yo diría que son los menos negativos. Quizá la palabra correcta sería chauvinista. Chauvinista. El nacionalista o chauvinista es una persona que culpa a otras nacionalidades de todos sus problemas. En ese sentido, México tiene mucho de ese vicio, mucho de esa mediocridad de decir que todo lo que tiene mal es culpa del extranjero, ¿no? Somos un país muy xenófobo últimamente, muy racista. Pero eso es por el discurso que se articula desde el gobierno asesino, cuando ni siquiera se dan cuenta, algunos no se dan cuenta que tienen a una judía extranjera atea de origen búlgaro-lituano en la presidencia que no debería de estar ahí. ¿Por qué hace daño? No porque es extranjera, porque es mediocre, porque es ridículamente absurda, porque no está capacitada para el cargo y es en el cargo donde hace más daño, no porque sea extranjera. No por su etnia, sino porque es una mala persona. Bueno, así lo argumenta, ¿no? Parásitos mentales. Aquí hago una breve crítica, digo, pero un parásito es una criatura que no puede vivir sin depender de otro ser vivo más grande. Pues parásito, no solamente mental, sino en el sentido físico de la palabra, en el sentido más material de la palabra, lo encontramos en el socialista, que como ya lo explicamos en otra exposición, disfraza su actividad de robar con la palabrita, las tres palabritas redistribución de la riqueza. Robar, que es la palabra simple, los socialistas la justifican diciendo que redistribuyen la riqueza. Tres palabras. Después comenta de un autor que se llama Gat Sat. En los dos lleva doble A. Gat Sat, que es un autor referenciado por Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Dice que sería más bien una forma de no pensar. Una forma de no pensar, sino reaccionar de forma sentimental y no positiva, distinta a los que todo lo ven bien, ¿no? a los fílicos, porque también están los fílicos, los que le encuentran todas las virtudes a una ideología,
a un hecho o a un líder político y no lo ven con realidad. Están los otros que ven todo malo, con idolatría. Esta idolatría, por lo que sea, esta alienación, este fanatismo, les impide conocer los hechos de la realidad y contemplar a su vez una parte de la verdad. No van a tener contacto con la verdad porque están ya predispuestos a rechazarla. En definitiva, suena más coherente la definición de Sartre que las irracionales reacciones de odio de Richard Dawkins. Yo sí le diría a Axel Kaiser que ese autor no es pues algo positivo, ¿no? Que lo cite. Incluso ha sido rechazada la conducta de Richard Dawkins por ser grosera y exagerada como irracional por los mismos ateos estoicos, como es el caso de Massimo Pigliucci. Massimo Pigliucci, perdón, Massimo Pigliucci ha dicho en reiteradas ocasiones que está muy pero muy en desacuerdo con las posiciones de Richard Dawkins porque son esencialmente emocionales, viscerales, eh, prejuiciadas contra todo lo religioso, y eso desprestigia mucho la imagen de los mismos ateos. Massimo Pigliucci, que es uno de los autores que también he leído por su conocimiento sobre los autores clásicos, sobre los autores griegos. El economista austriaco Friedrich von Hayek explicó que el socialismo se forma con malos criterios de información. Obviamente estoy cambiando todas las palabras de la exposición de Kaiser, la estoy reinterpretando, porque Kaiser reinterpreta muchas citas de sus autores. Hayek no usó el término parásitos mentales nunca, sino que los teóricos de la economía austriaca denuncian que otros teóricos cometieron el error de hacer abstracciones perfeccionistas o simplistas, porque a veces el perfeccionista también es muy simplista, en que se pensaba poder predecir todo el comportamiento del ser humano, cometiendo errores tan graves como creer posible realizar una economía planificada. ¿Sí? La economía planificada, que es una de las mitologías de cualquier socialista, pues es un error de esa infinita arrogancia que él tanto denunciaba, que el economista austriaco denunciaba. Como podrás ver, estoy corrigiendo o reinterpretando la exposición de Kaiser. Es cierto que muchos autores socialistas eran burgueses, pero Kaiser es el tipo de persona o autor que prefiere no meterse en el hecho de que Carlos Marx, era primo de banqueros de una dinastía muy temible, de una dinastía muy nefasta para Europa, que son los Rothschild, antes llamados Bauer. Banqueros usureros, prestamistas, no de particulares, no de empresas, sino de naciones-estado o estados-nación. Ellos se han caracterizado por endeudar eh, naciones. Era un parásito, Carlos Marx, viviendo de otros enormes parásitos del sistema financiero. ¿Quiénes? Pues su tío Lyon Phillips, que era dueño de una tabacalera que por cierto producía tabaco con esclavos negros. De eso vivió Carlos Marx, de dinero generado por esclavitud. Cuando era popular, por cierto, la esclavitud, y los que vendían los esclavos negros pues eran principalmente las personas de ese pueblo, del pueblo judío, como Carlos Marx. Después citó a Bertrand Russell. Claro, todo esto no lo dijo Axel Kaiser porque no quiere tener problemas con el pueblo judío, ¿no? Ya saben que si se malinterpretan algunas cosas, de ahí se agarra también la izquierda. Citó al autor Bertrand Russell. Este autor era un socialista de la sociedad fabiana, idolatraba al genocida Joseph Stalin, un multiasesino, pero al parecer, curiosamente, aborrecía a Carlos Marx. Curioso, ¿no? Porque Bertrand Russell tendría una posición un poquito similar a la que sostiene Vladimir Putin, que Vladimir Putin idolatra a Joseph Stalin, a un asesino que se decía oficialmente comunista, pero no le gusta
Lenin, no le gusta a Trotsky, no le gustan esos personajes de la Revolución Rusa. Russell en 1956 decía que las ideas de Marx eran, número uno, confusas. Por supuesto, si fuera más sincero, si hubiera sido más claro, pues no hubiera escrito tanta paja. 2. Su pensamiento se inspira en el odio. Sí, se inspira en el odio. Él abiertamente lo habla del odio de clases y piensa que el odio es lo que ha hecho que haya cambios sociales y que los cambios sociales, que es una equivocación también de su razonamiento, es lo que ha impulsado el progreso humano. Carlos Marx era entonces una persona enferma, pero que escribió muchísimo. 3. Principios teóricos del comunismo son falsos. Por supuesto que son falsos. Desde el modo de pensar de que nadie va a querer más para sí. Completamente ilógico. La naturaleza humana no va a tener ese cambio. 4. Su implementación genera miseria, indiscutiblemente cierto. No se necesitaba ser un genio para llegar a las conclusiones a las que llegó o a las que arribó Russell, siendo Russell un socialista fabiano, que habremos de preguntarnos en qué es distinto todo esto, ¿no? Bueno, en vez de parásito mental, tal vez debemos de hablar en este caso de un extremista, de un fanático, que al fin y al cabo fue como empezó la exposición de Axel Kaiser diciendo que los fanáticos son parásitos mentales. Pero, dice, pero como habla incorrectamente Kaiser de religión, asegura que Marx creó una religión. No, Marx no creó una religión, sino que se adhirió a una secta satánica. Mal hace Axel Kaiser al no poder entender que estas cosas existen y trascienden el ámbito económico, por supuesto, y que, contrario a lo que él condena como una enfermedad, hay cosas nobles por las que se es válido luchar hasta morir. Él dice que cualquier fanático, cualquier persona que quiera luchar por sus ideas hasta morir, podría ser considerado un fanático y como algo negativo. Yo no creo eso, yo creo que podría ser hasta algo positivo. El mismo Marx nunca pensó en hacer algún bien a la clase trabajadora. Como lo dicen sus oscuros poemas, el comunismo simplemente fue un medio para ganar el mayor número de personas y condenarlas a la oscuridad. Así lo dicen sus escritos poéticos. Búsquenlos. También escribía al revés el nombre de Manuel, porque el nombre de Manuel significa Dios con nosotros. Es uno de los muchos nombres que tiene Jesucristo, Emmanuel. Y él lo escribía al revés, como Oulanem, porque es una forma satánica de decir Dios no está con nosotros, tal malo. Kaiser tiene razón, sin embargo, en decir todos los aspectos notables y plenamente probados de la perversidad de Marx. Era un malvado incluso contra su propia familia, que dejó morir de hambre. Teniendo Carlos Marx todos los medios para trabajar, o todos los medios y contactos económicos para tener recursos para su propia familia, para que no muriera su familia, porque era familiar de multimillonarios, los dejó morir de hambre. Y eso nos debe de llevar a pensar también en lo que escribió. Él escribió, primero a sus hijos les contaba cuentos horribles, en el que un hombre que amaba mucho a sus juguetes, sus marionetas, termina vendiéndoselos a Satanás. Cosas que no se le cuentan a un niño, ¿no? También Marx tenía esta característica de decir que tendría que ser algo así como un gran sacrificio que le molestaba mucho. Yo es de donde, ajeno a la exposición de Axel Kaiser, me pregunto si Carlos Marx estaba hablando de hacer una ofrenda a Satanás, un asesinato ritual con su propia familia, lo cual le daría el poder y la fama a su ideología criminal que es el comunismo, y a publicar el manifiesto comunista, y a publicar el Capital, y a publicar otros escritos de odio contra el matrimonio como
El origen de la familia y la propiedad privada y todos esos textos que nos obligaron a leer a todos los que fuimos a la universidad. Yo acá apunto, por tanto, es un tanto ingenua la creencia de Kaiser de que sin ayuda de nadie las ideas de Marx destruyeron a Rusia. Fueron millones de dólares, bueno, aquí digo millones de divisas porque realmente vino el dinero de muchas naciones, para comprar toneladas de armas que masacraron a los zares de Rusia. Sí, Marx no financió obviamente la Revolución Rusa. No lo hicieron las clases bajas proletarias, no. Esto fue pagado desde el extranjero y fue pagado por los grandes acumuladores de usura. No es lo mismo decir de capital, porque capital, acuérdense que hay capital humano, que es el trabajador, y también capital intelectual, y también hay el capital de la máquina, de la materia prima que se necesita para producir bienes y servicios. Estamos hablando de los dueños de mucho dinero. Y no por dinero vamos a hablar de algo productivo. Axel Kaiser no parece quererse preguntar de dónde sale tanto dinero para financiar esta larga historia de golpes de Estado comunistas. De alguna parte tuvo que salir todo ese dinero. Tampoco se puede igualar a... Bueno, habíamos hablado del concepto religioso con socialista o nacionalista simplemente porque sí, diciendo que son en lo mismo, que el común denominador sería el fanatismo. Hay algunas variantes y, como siempre les digo, religioso o religión nunca puede ser utilizado como un concepto negativo, porque es religarse con Dios. De ahí viene la palabra religión. Nunca va a ser algo malo. Si alguien está predicando algo que te conduce al infierno o al mal, estamos hablando de una secta, de una doctrina falsa, de un fanatismo, no de religión. Una cosa bien interesante que cita Axel Kaiser y que todos debemos de tener es que la revista The Economist, que paradójicamente es una revista de la banca Rothschild, reveló o citó un estudio que demuestra que las personas progresistas tienden a enfermarse mentalmente con más frecuencia por una enfermedad que es la depresión. Cierto, pero ¿qué entenderá Axel Kaiser por progresista? También señala y reconoce, aunque él no es propiamente un conservador, reconoció, casi a regañadientes, que los conservadores tienden a ser más optimistas, más felices, pero Kaiser dice que no siempre, porque algunos religiosos, y es lo mismo que él se confunde entre religioso y fanático, tienen un pensamiento apocalíptico, pero que sí se observa una tendencia en el que por lo general los conservadores tendemos a ser más felices y saludables. Un segundo estudio revela que los hombres de nuestro tiempo cada vez más se hacen conservadores, en tanto que las mujeres de nuestro tiempo cada vez más se hacen egoístas, progresistas, y esto está ocasionando problemas de natalidad, pues el hombre conservador no se va a entender bien con mujeres que no quieren un modelo de familia. Supongo que eso es a lo que se refiere con mujeres progresistas, y el problema de la natalidad. Hoy las mujeres miden más toda su vida, sus éxitos, en ingresos económicos, y descubren que pueden algunas ganar más que sus maridos en una vida laboral para la cual no hay espacio para cosas como la familia, quedarse en el hogar, cuidar a los hijos, enviarlos a la escuela, entre otras tareas que ahora, incluso por pues todo este discurso de odio feminista, pues se ven como actitudes o actividades denigrantes. Qué raro, ¿no? Que ahora todo lo que antes era dignificante se ve mal. La ideología parásita, dice, la ideología parásito líder serían aquello que se habla de justicia social o redistribución de la riqueza. Tú identificas un ladrón por utilizar estos dos conceptos: justicia social y redistribución de la riqueza. Eso es robar. Esa es la ideología líder del parásito. Una gran verdad: la riqueza de todos los multimillonarios
de todos los grandes empresarios es el 2% de toda la riqueza que han vendido, que han comercializado en bienes y servicios a sus clientes. ¿Sí? Ese desbalance a lo mejor tú no lo ves, tú no lo notas, pero es así. Por ejemplo, comenta el caso de Microsoft. Toda la riqueza, o sea, todas las necesidades que fueron satisfechas, porque eso también sería otra forma de evaluar cuál es la riqueza, en bienes y servicios que te ha dado una gran empresa privada, como puede ser Microsoft, ellos se quedan únicamente con el 2% de toda la riqueza que genera ese trabajo. Lo que pasa es que no se nota porque quienes reciben toda esa riqueza son muchos. O sea, todo el resultado de esos bienes y servicios se redistribuye, ahora sí, entre todos los clientes de esa empresa. Muchos dirán, pero no fue de forma gratuita. Pues claro que no es de forma gratuita, pero podemos decir, o sea, que podríamos calcular que el resultado de ese trabajo, o sea, el bien que hace ese trabajo, ¿cómo decirles? El, el rendimiento o lo indispensable que es el trabajo que genera una gran empresa es más grande que lo que gana. Imagínate, por ejemplo, el caso, por ejemplo, del Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuántas personas usan y dependen del Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego para hacer sus operaciones, sus negocios, su trabajo diariamente? Son millones de personas en México y en otras partes del mundo, porque Banco Azteca también existe en Honduras, en Salvador, y creo que ya lo iban a abrir también en Argentina, porque ahora sí con el gobierno de Javier Milei hay las condiciones para abrir Banco Azteca a Argentina. Y entonces te puedes dar cuenta de que eh, todo el servicio que da, todo el trabajo que hace, es mayor el beneficio, la ganancia, la rentabilidad del el beneficio que el que se lleva o lo que gana o lo que cobra el Banco Azteca. Porque el Banco Azteca y cualquiera de estas empresas, por su trabajo, al igual que tú, tienen derecho a ganar dinero. Tienen dinero, tienen derecho a ganar algo. Así como yo también tengo derecho de ganar algo con todo el trabajo intelectual que realizo. Todas las personas que realizan alguna forma de trabajo tienen el derecho, obviamente, de cobrar por su trabajo. ¿Por qué no? El comunista, el abusivo comunista, es el que dice que regálame todo tu trabajo, ¿no? Regálame todo tu trabajo, trabájame gratis. Pero ¿por qué te voy a trabajar gratis? Eso es esclavitud. Muchas veces, solo por envidia, se llama a quitarle la riqueza a los que la han trabajado, la han generado. Sí, lamentablemente es un vicio muy recurrente, la envidia. Incluso muchos trabajadores o ex trabajadores, malos elementos de varias empresas, terminan hablando pestes de donde trabajaban y pues es completamente injusto, ¿no? Errores de criterio. Por existir tengo derechos sociales. Bueno, Axel Kaiser, como buen libertario, llega a criticar frontalmente esta mentira de los infinitos derechos humanos. Es una exposición, también vamos a hablar de otra, en otra cápsula, en otra nota que tengo por acá, vamos a hablar próximamente de, de la diferencia entre lo que son tus derechos y lo que son servicios. Categorizado legalmente en México no me voy a meter porque hicieron también una trampa y hay otra clase de derechos que también se cobran. Y es una injusticia. Pero vamos a hablar de derechos que cuando tú tienes un derecho, el Estado únicamente te lo reconoce y te lo protege.
y es algo que nadie te puede quitar, es un derecho. Y los servicios es algo que tú pagas y que como lo dejes de pagar, pues te lo van a quitar. Entonces, Axel Kaiser brevemente comenta esto que es fundamental para poder entender el pensamiento libertario, para poderte quitar sombras del pensamiento de tu mente. Esto es fundamental. Solamente posees dos derechos que el Estado no te está protegiendo en el caso de México: propiedad y vida. La propiedad es tu libertad. Si no tienes propiedad, no eres libre, ¿sí? Entre más propiedades tengas, más libre eres, porque la libertad es el ejercicio del poder. Entonces, el gobierno tiene que proteger y respetar tu propiedad. Ese es el derecho, uno de los derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que predica el comunismo que tiene que desaparecer? La propiedad. Porque hoy ellos odian al ser humano. Ellos odian la libertad. Te cambian la libertad por la estúpida igualdad, que es mediocridad. No queremos ser iguales, no debemos ser iguales y tenemos que acabar con la igualdad, porque es fundamental mantener la libertad. Propiedad y vida. Que no te maten. Derecho fundamental, derecho a la vida. Y ese es un derecho que diariamente no cuida, que diariamente colabora en destruir Claudia Sheinbaum, porque en México, en menos de 48 horas, asesinan 200 personas. Cada que es 48 horas, reza porque acaban de matar 200 personas en tu país. Propiedad y vida. La propiedad es la libertad. Es poder ser dueño de ti, de tu tiempo y de tus cosas. Y tú haces lo que quieras con tus cosas. Venderlas o mantenerlas. Por eso digo, solamente propiedad y vida, esos son los únicos dos derechos fundamentales que te tiene que reconocer el Estado y no lo está haciendo porque en las carreteras de México es muy frecuente que te asalten y te quiten lo poco que tienes. Así que, ojo, solamente son estos dos. Que no te salgan con la estupidez de que tienes el derecho de hacerte homosexual, porque eso no sirve para nada, o que tienes el derecho de matar a tus hijos por aborto, porque eso no es un derecho, es una aberración. Vida y propiedad. Si un gobierno no te garantiza la vida y la propiedad, te está mintiendo. Ser dueño de ti mismo, pues obviamente es que vas a poder trabajar y te van a pagar por lo que hagas. Eso es ser dueño de ti mismo y de tu tiempo. Por eso les digo, vida y propiedad. Esos son los únicos dos derechos que debe de tener garantizado el ser humano. Lo demás son servicios. No tienes, y entiéndelo bien, y no está sujeto a debate, no tienes derecho a la salud. Eso cuesta. Cuesta en cualquier lugar, incluso en estos mataderos llamados IMSS e ISSSTE. No tienes derecho al agua, la pagas. No tienes derecho a la energía eléctrica, la pagas. No tienes derecho al gas, lo pagas. No tienes derecho al internet, lo pagas. No tienes derecho a la comida, se tiene que pagar. No tienes derecho prácticamente a nada, son servicios y se tienen que pagar. Algunos afortunadamente son otorgados por empresas privadas y son los mejores, porque todo lo que da el Estado es basura. El Estado te los puede quitar en cualquier momento o se te pueden quitar si no los pagas. Tú puedes costearte tener esos servicios, pero no son tu derecho. Nadie está obligado a darte eso. Ni salud, ni educación. La educación también es un servicio. El peor servicio es de educación es obviamente la escuela pública. Agua, luz, gas, todos esos son servicios. No son derechos. ¿Que se necesitan para vivir? Pues sí, se necesitan para vivir.
pero eso no quiere decir que sea tu derecho a la vida. O sea, el Estado, si tú te quieres dejar morir, pues con la pena, ¿no? Aquí, nadie te va a venir a dar de comer en la boca. Creo que es bastante claro, ¿no? La libertad, la libertad es simplemente un aspecto de la propiedad, o sea, de la capacidad de ejercicio. Lo que muchas veces se llama libre mercado, que es que tú hagas con tus cosas lo que tú quieras, venderlas, es simplemente el derecho de propiedad privada pleno. Yo vendo, yo rento, yo hago lo que quiera con lo que tengo y nadie me lo tiene por qué quitar, limitar, cobrar, grabar o anular o prohibir. Esto es a lo que temen tanto los ladrones socialistas porque ellos viven de extorsionar, de cobrar rentas a los demás con la mentira de que ese es su papel, que su papel es robar y extorsionarte para mantener a los que no hacen nada, para mantener la vida de los inservibles, que hay inservibles. Y esto es perfectamente coherente con el catolicismo, ¿eh? Quien les diga que no, que tienes que estar obligado a mantener a los otros porque eres un esclavo y así es como lo quiere Dios, es un farsante porque la misma Sagrada Escritura, Pablo dice que al que no trabaje tienes que buscar que no coma. Y en el libro de Eclesiastés dice que incluso tienes que buscar que se muera de hambre el malvado. Palabra del Señor. No es mentira. Esto es así. Por tanto, si hay una bola de viejos rencorosos que están cobrando la pensión y únicamente están estorbando al progreso de México votando por el partido narcotraficante Morena, pues eso es un crimen. Y Dios está perfectamente acorde a que esa gente no reciba ni un centavo porque no se lo merecen, porque no lo trabajaron, porque no deben de recibirlo, porque no es justo. Por esto, por estas ideas tan desafiantes y tan justas, porque obviamente también esto nos habla de justicia, no de la tontería de la redistribución de la riqueza, de te doy cosas porque existes, simplemente porque existes. No, hablamos de que lo justo es dar las cosas a quien las merece, quien las merece. Por ahí estaba yo desarrollando también una crítica muy fuerte en la que los chairos, los socialistas, los que apoyan a los terroristas, andan diciendo que están muy asustados de que Donald Trump pueda tener influencia en el petróleo del narcoestado terrorista de Venezuela o que pueda tener influencia en el petróleo controlado por los terroristas islámicos de Nigeria. Yo les digo una cosa, todo lo bueno fue hecho por Dios, pero lo hizo Dios para disfrute de los buenos, no de los malvados. Así que si Trump le quita el dinero o el petróleo a los terroristas para que no puedan hacer más daño, está perfectamente justificado. ¿O qué esperaban? ¿Que los terroristas tengan más petróleo para financiar operaciones terroristas? No. Tus derechos se acaban en el momento en el que dañas a los demás. Cuando dañas a los demás, otros tenemos el derecho de quitarte todo lo que posees, para que no hagas más daño. Es así de simple. Por esto no me asombra que Morena ha gastado millones en satanizar o decir que el Festival de la Libertad es un fracaso, que nadie lo ve y que nadie asiste. Eso quisieran. Sí, esa es la idea en general, ¿no? Eso es lo que quisieran. Porque evidentemente no les conviene que esta clase de razonamientos se den a conocer.
que alguien me pudiera seguir insistiendo, es que es mi derecho para poder vivir, tener agua, luz, gas, comida. Pues sí, pero fíjate nada más qué ilógico, ¿no? ¿Y los que hacen todo eso de qué van a vivir? ¿De regalártelo? ¿Quieres que se conviertan en tus esclavos? Es ahí donde está la mente manipuladora y perversa de todos los izquierdistas, porque se dicen muy contrarios a la esclavitud, pero ellos quisieran ser dueños de una amplia variedad de esclavos. Y hablan de expropiaciones, y hablan de decomisos, y hablan de embargos. Y yo, francamente, nunca voy a ver bien que al señor Ricardo Salinas Pliego quieran robarle 76,000 millones de pesos, porque él ya pagó impuestos. Ya le robaron en el IVA, en el ISR, en el IEPS, en el predial. Ya le robaron en una amplia variedad de impuestos. En el pago de la nómina de los trabajadores, en pagarles el IMSS, en pagarles el Infonavit. Ya basta. O sea, si ya pagó todo eso, como todos, como también a todos nosotros nos roban, solo que pues en el caso del señor Ricardo Salinas Pliego pues es más notorio, pues porque él es un empresario muy grande, muy reconocido, pero ya pagó todos esos impuestos y los ladrones, los parásitos, los infelices del SAT no están conformes. Quieren más. Quieren más y más y más. Y esto es un delito que se llama doble tributación, aunque en realidad nos están cobrando por lo mismo 2, 3, 4 o 5 veces. Nos están cobrando por lo mismo. Más las narcoextorsiones que permite Claudia Sheinbaum sería otra quinta, ¿no? Otra quinta tributación. Quiero que se den cuenta de eso porque frecuentemente están diciendo que no, que pague sus impuestos, que es un rata, que todos pagamos nuestros impuestos. Él paga impuestos y como tiene más gastos, ha pagado más impuestos que cualquiera de nosotros o que todos nosotros juntos. Y aún así, el gobierno ladrón y asesino exige más para los fregados y miserables servicios públicos que nos dan, que no les dé ni un peso, en serio, eso es lo que quiero, no les dé absolutamente nada, porque además ese dinero solamente serviría para acrecentar las fortunas de ladrones y asesinos como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. No le dé ni un centavo a esos perros infelices que viven solamente de extorsionar, no les dé ni un centavo. Me he enterado que asegura que va a impugnar todo esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque pues todo el proceso está viciado de principio a fin porque pues ya saben que la Corte que está resolviendo que le pueden robar todo este dinero, pese a estarse incurriendo en el delito de doble, triple o cuádruple tributación, pues es por una corte que fue electa con menos del 8% del padrón electoral mexicano, o sea, menos del 8% de todos los mexicanos votaron con acordeones del narcotráfico, por los que hoy integran esa corte ridícula, esa corte que hace rituales de brujería, que invoca a Quetzalcóatl y a las fuerzas de los elementales eh, para abrir el edificio de la corte, que por cierto ya de por sí tenía mucha simbología y rituales y cuadros demoníacos de la masonería. Por esto no me asombra que Morena esté tan desesperada conspirando o hablando contra el Festival de la Libertad, porque pues es de los pocos foros donde se exponen esta clase de ideas o donde podríamos encontrar nosotros un espacio para hablar. Los socialistas como Andrés Manuel López Obrador, cuando dicen debemos destruir el neoliberalismo, están en realidad diciendo que desean destruir las condiciones que permiten progresar a las personas, ser libres y mejorar su calidad de vida. Andrés Manuel López Obrador, por tanto, quiere esclavitud, no que las personas tengan la capacidad de ser libres. Por cierto, por ahí anda un charlatán llamado Eduardo Verástegui,
que vamos a escuchar a continuación la participación de Nicolás Márquez, en el Festival de la Libertad, pues contó con unos recaditos para Eduardo, ¿no? Que Nicolás Márquez ya sabe que Eduardo Verástegui se hace pasar aquí por muy mocho, por muy católico. Yo utilicé una expresión masónica. No, quiero decir que se hace pasar por un santo, pero no lo es, ya que asiste a los bares VIP, a los bares costosos de Miami y de California para tener encuentros con hombres, con los amantes homosexuales, que eso es lo que a él le gusta. A él le gustan los hombres. Se quiere hacer pasar por católico, defensor de la familia, para seguir lucrando junto con la mafia Slim, destruir el voto católico mexicano que pudiera ir a apoyar la candidatura de alguien como Ricardo Salinas Pliego. Verástegui acaba de decir que Lucifer es el primer libertario, que porque dijo non serviam, no te serviré, que le habría dicho a Dios. No, el primer libertario es Dios, porque dio la facultad tanto a los ángeles como a los hombres de libre albedrío. Permite que tú elijas amarlo u odiarlo. Tal vez también, no, son esas dos, amarlo u odiarlo. A pesar de que es Dios y te podría obligar a amarlo con todo su poder, no lo hace. Él permite la elección, por tanto él es el primer libertario. No es como lo dice Eduardo. Miren, vamos a escuchar esto. Héctor Rosales en Radio Divertida. Participación de Nicolás Márquez en el Festival de la Libertad con mensajes para el mañoso Eduardo Verástegui. Uno, ¿qué problema tiene hoy un homosexual? En alguna época la homosexualidad estaba censurada, sancionada, prohibida. No sé por qué Eduardo Verástegui no vive en México, si acá en México tranquilamente él puede participar de su vida afectiva sin ningún tipo de censura. Entonces, la realidad es que es una minoría que no tiene ningún problema para llevar adelante su proyecto de vida sin ninguna restricción y ejerciendo los mismos derechos que una persona que es heterosexual. Segundo, Verástegui no es un líder pro vida. Nicolás Márquez sabe que Verástegui tiene amantes homosexuales en los bares de lujo de Miami y California. Convencer al grueso del público, pero tener un partido político que sea coincidente con estas ideas. Si ese partido político no existe, o si los dirigentes políticos se esconden en los bares gay friendly de Miami para acá venderse como castos, y esos dirigentes no son representativos de nada. Entonces es imprescindible una dirigencia y un partido político que sea coincidente con los valores que verdaderamente tiene México como cuna de la hispanidad, como cuna guadalupana, como cuna de la sangre cristera y con todo el maravilloso legado cultural que le ha dado a toda Hispanoamérica, siendo además el país del mundo católico de habla hispana más importante. De hecho, triplica prácticamente la población de la propia España. Así que fíjense la importancia que tiene México en esta batalla cultural. Bravo por Nicolás Márquez, que ha despertado, ¿no? Aunque en su momento no nos hacían caso de todas las cosas que les decía tan horribles que hizo Eduardo Verástegui, no nos hacían caso, pero pues finalmente despertó, y qué bueno que lo haya hecho en el Festival de la Libertad, ya pintando su raya con él también, pues los que somos partidarios de Ricardo Salinas Pliego como posible candidato a la presidencia de México 2030. Para Michel Foucault, porque también lo menciona Axel Kaiser, y con eso se lleva mi aplauso también Axel Kaiser. Para Michel Foucault no existía la verdad. Dijo que no hay verdad, que todo es lo mismo. Intenta vivir con eso. Intenta vivir diciendo que voy a cruzar la calle cuando esté en rojo porque es lo mismo que verde. Da igual si está en verde, si está en rojo, si está en amarillo. Yo me cruzo la calle y que me aplasten. Que, bueno, para Michel Foucault la verdad no existe. Y decretó que la ciencia, incluida la ciencia médica, que eso es lo más peligroso, era una construcción social. Es decir, que para este pseudofilósofo francés, homosexual y promiscuo,
Para él, la verdad es un punto de vista, es una opinión. Una opinión cualquiera que puede decirla cualquiera y tendrá el mismo significado de cualquiera. Él negaba así su propia patología. Foucault, que se escribe como Foucault, Foucault, al igual que el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, pagaba a niños, estamos hablando de niños de 12 años, por sostener relaciones homosexuales con él. Se aprovechaba de la pobreza de los niños, del hambre de los niños, para abusar de ellos. En Túnez. ¿Qué se puede pensar de un personaje así? Que decía que odiaba todas las relaciones de autoridad. Él decía que estaba en contra de todas las relaciones de autoridad. Un enfermo mental. Pero en realidad la máxima relación que odiaba de autoridad era la relación de autoridad que tiene Dios Padre sobre Lucifer, que es criatura. Eso es lo que más odiaba. Y Michel Foucault, inspirado probablemente por el demonio, hablaba de: hay una relación de opresión entre el profesor y el alumno. Hay una relación de opresión entre el padre y el hijo. Hay una relación de opresión entre el marido y la esposa. Hay una relación de opresión entre el que trabaja en una empresa y su patrón. Hay una relación de opresión, y así se la llevó. Hay una relación de opresión entre los delincuentes, asesinos, violadores que están en la cárcel y los que lo metieron en la cárcel, o sea, sus víctimas. Sus víctimas son los opresores. Y así pensaba el desgraciado, el infeliz, que arderá en el infierno eternamente, Michel Foucault, que además murió de sida, porque él se iba a San Francisco y le gustaba que le dieran unas golpizas y que lo sodomizaran y que lo torturaran, porque era un enfermo mental que le gustaba sentir cosas raras, cosas cercanas a la muerte. En vez de buscar la adrenalina de los deportes, que me parece algo sano, buscaba todo lo sádico, homosexual, Michel Foucault. Y Michel Foucault, este autor, es el ídolo de todos los grandes pervertidos que conforman Morena. Él y Antonio Gramsci, Michel Foucault. Por eso no es extraño encontrar tanto pervertido pederasta en el partido de Morena. Tiene, por tanto, yo creo que sí mucho mérito a la exposición de Axel Kaiser, su participación en el Festival de la Libertad. El demente Michel Foucault llegó a negar la existencia de enfermedades sexuales como el SIDA y muchas otras, porque decía que únicamente era un invento, una construcción social, una opinión de la medicina que intentaba hacerle la vida aburrida y cansada a los homosexuales. Mira. ¿Cómo la ves? Han tenido esa creencia, ¿eh? Por ahí creo que Horacio Villalobos también andaba presentando una obra de teatro en la que sostenía un punto de vista también falso. Un punto de vista en el que decían... No, él no decía que negaban la existencia del SIDA, sino que las autoridades no avisaban de esa enfermedad, de ese síndrome, que puede ser ocasionado por otra cosa, no necesariamente por un virus, pero la enfermedad existe, ¿eh? Si el virus no existe, la enfermedad existe. Que puede ser ocasionada por, pues obviamente todo ese mal comportamiento sexual, consumo de drogas, yo qué sé, que había caracterizado precisamente esas personas. Pero para una obra de teatro en el Teatro Helénico, presentada por Horacio Villalobos, que creo que se llamaba Un Corazón Normal o algo así, sí existía, pero que las autoridades lo ocultaron para hacerles daño. Les digo que siempre tienen ese pensamiento como de victimista, ¿no? Y el otro loco, que fue Michel Foucault, que esa fue la postura que asumieron los homosexuales en los 80s, fue decir: no existe ninguna enfermedad. Es un cuento para que no podamos disfrutar de nuestro sadismo. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que ocasionó una persona como Michel Foucault? Pues que todos se murieran de enfermedades sexuales o que todos tuvieran terribles padecimientos como sífilis, gonorrea, papiloma, yo qué sé, ¿no? Clamidia, todas esas enfermedades sexuales.
¿Por qué? Por la promiscuidad. Entonces, debe de dejarnos muy claro que pues lo que sea que inventó este tipo de decir que todas eran relaciones de opresión, pues también, ¿no? El enfermo mental no es enfermo mental. Para Michel Foucault, el enfermo mental era una especie como de genio, una persona diversa, una persona distinta, y que era oprimida, se inventaba, que era oprimida por el psiquiatra. Por eso no es extraño que pues en los años siguientes, muy próximos, eh, con amenazas de muerte, con acoso, con amenazas, con presiones muy fuertes económicas también, se hizo que los psiquiatras pues eliminaran del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. En 1973 fue eliminado del DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales o Psiquiátricas. Y eso es eso es parte de la exposición de lo que brinda Axel Kaiser. Eso es valiosísimo. Lo que acabamos de comentar, yo digo que es muy valioso. Lamentablemente, el Festival de la Libertad, no sé si está siendo censurado. Me queda claro que hay una limitación también por parte de las redes sociales, pero también no hubo la creación de un portal que transmitiera estas conferencias en tiempo real, ¿no? Para que pudieran llegar a todos. Yo creo que esto va a ir mejorando. Esta es la primera edición, esperemos que haya muchas otras. Y de todas formas, a los contenidos a los que yo he logrado tener acceso, gracias a que particulares lo han compartido, gracias a todos ellos, también les voy a hacer una mención, pues me ha permitido a mí estar escuchando esto y tomar las notas más importantes. Creo que en eso no me igualan muchos, en ser muy preciso en todos estos detalles. Vamos a estar compartiendo precisamente en este canal todo lo que se vea de ese Festival de la Libertad, porque obviamente es una ciudad de ideas, por cierto, Salinas Pliego tenía un programa también que se llamaba La Ciudad de las Ideas, donde vamos a estar viendo o analizando las exposiciones de estas personas. Todos ellos tienen algo importante que decir, han expuesto. Y con eso vamos a derribar las grandes mitologías del socialismo, del odio de clases y esa tonta idea que tenía Marx de que todo el progreso surge del odio. El odio nunca ha generado nada importante, nunca nos ha dado nada, nunca ha hecho nada bueno el odio. Creo que eso lo tenemos perfectamente claro. Bueno, pues es así como cerramos esto sobre la participación de Axel Kaiser. Cualquier duda, interés, no dudes en dejarlo en los comentarios. Y bueno, si te gusta lo que escuchas, por favor apóyame con tu poderoso me gusta, tu compartir y sobre todo con un donativo para poder continuar haciendo estos contenidos que tú has votado por tu preferencia. Gracias y hasta la próxima. Dios te cuide.